autorizarlo bajo ciertas excepciones especiales que vamos a ver en su momento. Y el fundamento de la sucesión testamentaria es la autonomía de la voluntad del testador, que tiene un límite en el ordenamiento jurídico. Cuando hablamos de autonomía de la voluntad, estamos hablando de toda aquella libertad que tiene una persona para disponer de sus bienes o de los pactos a los cuales quiera llegar en su vida civil. Eso se llama autonomía de la voluntad. Ejemplo sería en el caso de un contrato de servicios profesionales en donde un cliente contrata a un abogado. Pongámosle al abogado, ¿vale? Para que quedemos aquí en familia. Un cliente contrata al abogado. Le dice, mire, Eli, necesito que me lleve mi divorcio. Muy bien. El le dice, mire, son 30,000 quetzales de honorarios. Y entonces está bien, ¿cómo no? Con mucho gusto. Hay otro abogado en la oficina de la par que le dice, mire, yo le hubiera cobrado 10,000. El otro, mire, yo decidí al otro por tal y tal razón, ¿no? Ahí lo que estamos viendo ahí es autonomía de la voluntad. Es decir, uno tiene un valor de honorarios mayor que el otro, por lo mismo. Y entre ellos pactan, ¿verdad? ¿Cuál de los dos? Bueno, no hay un límite, pues, ¿verdad? A eso vamos. No existe un límite evidente. A eso se llama autonomía de la voluntad. Todos tienen libertad para pactar condiciones y honorarios, en este caso. Contrario a ello es en el derecho de trabajo, en donde el patrono y el trabajador pactan las condiciones del mismo y dicen, mire, vamos a pactar un salario de 3,000 quetzales. Y el trabajador dice, sí, acepto, firma, ahí le autentican la firma, hay testigos, hasta lo graban si quieren. Pero ahí no hay autonomía de la voluntad, porque a pesar de que el otro aceptó, ¿verdad? La ley dice, eso es nulo. Lo mínimo es, valga la redundancia, el salario mínimo. Así que aunque usted haya firmado ese documento y todo lo que quiera, no. Para la ley, usted tiene que ganar el salario mínimo. Al menos, ¿verdad? Entonces ahí se limita la autonomía de la voluntad porque no hay discrecionalidad, ¿verdad? Para bien, pero a eso vamos. Entonces, la autonomía de la voluntad se entiende de manera civil, esa disponibilidad prácticamente sin límite para poder disponer y pactar. Bueno, eh, entonces una persona que quiere otorgar testamento, pues tiene toda esa libertad para poder disponer de sus bienes para después de su muerte, ¿no? Como él desee. En Guatemala, la libertad de testar viene siendo más amplia que en otras legislaciones. Bueno, ¿cuál es la naturaleza jurídica de esta institución? De la sucesión testamentaria. Primero que es de derecho privado, lo cual significa, ¿verdad?, que se involucran dos personas particulares, ¿sí?, con intereses privados. Dos o más personas, porque aquí vamos a involucrar tanto al testador como a sus herederos, ¿no?, que puede ser uno, pueden ser varios, y legatarios. Entonces, es una relación privada. El Estado solamente regula la forma legal, pero no se involucra directamente, ¿no? Por eso es derecho privado. Es de carácter patrimonial en virtud de que se están verificando bienes, derechos y obligaciones, ¿verdad? Todo lo que viene siendo un patrimonio. Y es de carácter familiar también, porque se entiende que lo que se busca es una continuidad de la economía de la familia en su pues, normalidad, ¿verdad? Eh, También es formal porque dentro del testamento se deben de cumplir con muchas disposiciones formales, requisitos que la ley manda, tanto en el Código Civil
en el Código de Notariado, Código de Comercio inclusive, en donde se van a establecer las formalidades que se deben de dar. O sea, el testamento es un documento sumamente formal, ¿vale? Posiblemente sea el más formal de todos los que el notario realiza. Y es también mortis causa por obviamente los efectos que produce la sucesión testamentaria pues, se dan cuando se produce el hecho de la muerte, ¿verdad? Decíamos entonces que en Guatemala hay una libertad de testar que es bastante amplia en comparación con otros países. Y tenemos como regla general lo que regula el artículo 934, que les pido por favor que la leamos. Artículo 934. Libertad de testar. Toda persona capaz civilmente puede disponer de sus bienes por medio de testamento, a favor de cualquiera que no tenga incapacidad o prohibición legal para heredar. El testador puede encomendar a un tercero la distribución de herencias o legados que dejare para personas u objetos determinados. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, aquí nos da a entender tres cosas. Uno, que el testador debe tener capacidad para testar. Aquí estamos hablando no solamente de la capacidad de ejercicio. Ustedes recuerdan que hay capacidad de goce y capacidad de ejercicio. ¿Se recuerdan de eso? Bueno, la capacidad de ejercicio. Es decir, que no es únicamente tener 18 años o más y listo. Sino además la capacidad que el testador debe tener, otras capacidades que tiene que tener son la capacidad volitiva y la capacidad cognitiva. La capacidad volitiva se refiere a la voluntad plena y libre, ¿sí? Que la persona esté testando de manera libre y consciente. Y la conciencia es justamente a lo que se refiere la capacidad cognitiva, ¿no? Nosotros como notarios no somos médicos ni somos psicólogos como para poder concluir que una persona está re bien, ¿verdad? Mentalmente, digamos. Pero hay circunstancias que son evidentes, ¿no? Por ejemplo, si llega la persona a la oficina y dice, mire, quiero hacer mi testamento, pero ustedes lo ven en el evidente estado de ebriedad. Usted dice, bueno, esa persona tiene capacidad porque es mayor de edad, ¿sí? Pero en este momento su capacidad cognitiva y posiblemente volitiva están interferidas o están disminuidas, limitadas, como lo quiera ver. Por lo tanto, en este momento no podemos proceder. Venga mañana ya cuando se le vaya pasado y con mucho gusto, ¿sí? Entonces, hay cuestiones muy evidentes. eh, en donde, o por ejemplo, a una persona ya mayor la llevan a que haga su testamento sus hijos y están ahí pendientes, ¿verdad? De qué va a decir. Ahí su capacidad volitiva está interferida, porque posiblemente hay alguna presión, ¿no? Entonces el consentimiento que podría dar está posiblemente coaccionado, ¿verdad? De alguna forma intimidado. Hay una presión externa. Entonces, todo ese tipo de cosas son las capacidades que debe tener. El medio formal de disposición en Guatemala, les decía, solo los testamentos más comunes son los que se hacen por medio del notario. De hecho, la intervención del notario es indispensable en todos, ¿sí? No hay un funcionario público, una entidad pública a la cual podamos asistir y otorgar testamento ahí. Debe ser ante notario. Esto significa también que se hace en un instrumento público, porque todo lo que hace el notario es un instrumento público, desde auténticas actas notariales, escrituras públicas. En este caso es una escritura pública, ¿sí? Entonces, lleva disposiciones, formalidades muy esenciales y muy específicas para este acto. Y luego la aptitud del beneficiario, ¿no? Que en el artículo 964 nos dice a favor
dice disponer de sus bienes por medio de testamento a favor de cualquiera que no tenga incapacidad o provisión legal para heredar. Ahí, este es el tema de lo que vimos la semana pasada y las dos anteriores, que hay personas que tienen incapacidad para suceder por testamento, ¿no? Okay. Bueno, entonces tienen que dar esos tres factores para que exista una sucesión testamentaria como tal: la capacidad del testador, que exista el testamento formal y que sus herederos tengan la aptitud para ser beneficiarios. Entonces hay una gran libertad, ¿verdad? En otros países, como en Francia, por ejemplo, el testador tiene libertad de disponer lo que quiera. Sin embargo, la ley, un porcentaje se lo aparta obligatoriamente a su familia. Se le llaman legítimas, partes legítimas o porciones legítimas. Y eso es como obligación. Entonces, el otro puede dejarle todo a una persona ajena a la familia, pero la ley dice no, esta parte a la familia. Eso protegiendo la continuidad económica de la misma. En Guatemala no existe eso. En Guatemala hay una libertad para testar de manera amplia. Sin embargo, sí hay un límite. El límite principal que se tiene es el que se establece en el artículo 936. Hágame el favor ahí de leerlo, por favor. Buenos días, licenciado. Artículo 936. Acá dice límites de la libertad de testar. La libertad de testar solo tiene por límites el derecho que algunas personas tienen a ser alimentadas. Únicamente. Aquí estamos hablando del derecho de alimentos. Sí. Esta es una relación entre el derecho de sucesiones y el derecho de familia. Entonces, sí, la persona fallece, bueno, deja testamento, fallece, y el testamento no dispuso nada a favor de una persona a la cual le debía alimentos, le debe alimentos. Entonces se entiende que su disposición está limitada, porque existe la obligación. Porque entendemos que los alimentos no solo son para menores de edad, para los hijos, ¿verdad? Puede ser para, incluso hasta los hermanos se puede llegar, ¿verdad? Bajo ciertas circunstancias especiales. Entonces, esas personas tienen el derecho de ser alimentados. ¿Y a quién le va a tocar cumplir con esa obligación si él ya no está? A los herederos, ¿verdad? A los herederos conforme la herencia, en proporción a lo que reciben de la herencia. No más allá, por supuesto, ya sabemos que las obligaciones y cargas de la herencia no se traspasan al patrimonio del heredero, sino solamente hasta lo que cubra la masa hereditaria. Bueno, si es un menor de edad, pues esa obligación se terminará cuando cumpla 18 años, ¿verdad? Y se termina. No hay problema. Bueno, también hay otras prohibiciones que vienen siendo limitantes también a la hora de testar. ¿Sí, Juan Carlos? Licenciado, solamente una consultita referente a lo que acaba de mencionar. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo no estoy casado, convivo con una persona, tengo una cónyuge. Tengo hijos con esta persona. En mi testamento yo dejo todo a mi hermana. Excluyo, o sea, si yo me morí, pues quien va a seguir manteniendo a mi hijo sería la persona con la que convivo, mi cónyuge, ¿verdad? Pero yo no le estoy dejando nada ni a ella ni a mi hijo. Se lo estoy dejando todo a mi hermana. Claro, Y yo tendría la obligación de mantener a mi hijo. sí. ¿Qué pasa en ese caso? Sí, en ese caso, sí, bueno, hay que decir que el hijo es menor de edad, ¿verdad? Entonces, en ese caso se determina que la hermana es la heredera universal, pero la madre del niño podrá iniciar un proceso de alimentos en donde se obligue en este caso, a ella a pasarle alimentos en virtud de que ella lo que va a recibir es un patrimonio de la persona que sí está obligada por la ley. ¿Sí? Ya cuando él cumpla 18, entonces su hermana va a ir ante el mismo juez y le va a decir: miren, señor juez, se cumplió a cabalidad la obligación
ya cumplió 18 años, se extingue. El juez va a decir, sí, con mucho gusto se extinguió. ¡Pua! Y ahí se acabó. ¿Sí? Pero si hay que ir, pues muy bien. Entonces les decía que además hay unas prohibiciones. Una prohibición es la prohibición de sucesión contractual o sucesión recíproca, contenida en el artículo 937. ¿Qué nos dice? Queda prohibido el contrato de sucesión recíproca entre cónyuges o cualesquiera otras personas. Y es nulo el testamento que se otorgue en virtud de contrato. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Un contrato es un pacto de voluntades entre dos personas en las cuales se da consentimiento unánime, ¿verdad?, sobre el contenido de este. En ese contrato que se habla acá de sucesión recíproca, se entendería que uno se obliga a otorgar testamento en el cual va a beneficiar al otro. Y el otro se obliga al mismo tiempo a otorgar testamento en el cual va a beneficiar al otro, ¿verdad? Entonces, entre los dos se están acordando en que van a otorgar testamento y que ellos van a ser los beneficiarios mutuos, ¿verdad? Bueno, ese contrato es nulo porque violenta esa autonomía de la voluntad de la que estábamos hablando, ese poder dispositivo que tiene el testador. Porque así como hoy puedo yo decirle así, yo ya cumplí, y aquí está, mira, mi testamento, está mi copia del testamento. Ahí te dejé todo, a vos. Mañana puedo ir y revocarlo, ¿no? Y esa otra persona quedó engañada toda su vida, ¿no? Entonces, cuando fallece, siempre me pongo yo de ejemplo, cuando fallece la persona, el otro va a llegar a decir, mire, señores, disculpen, pero nosotros tenemos contrato. Y él quedó obligado a dejarme todo a mí. Entonces, le van a decir, eso es nulo, ¿verdad? Eso es nulo. Eso no se puede. No se puede, por ese carácter de revocable que tiene el testamento, ¿verdad? Así como hoy puedo dar, mañana puedo revocar. Y así mismo la disposición que yo tengo. Yo no puedo obligar a darle nada de lo que es mío a otra persona, excepto los alimentos, ¿verdad? Porque eso ya conlleva una responsabilidad familiar. Pero de todo lo demás, no tengo yo por qué obligarme. ¿Sí? Bueno, la siguiente prohibición es la que se le conoce como testamento mancomunado. Artículo 938. Leamos. Artículo 938. Se prohíbe que dos o más personas otorguen testamento de un mismo acto. Muy bien. Eso se llama testamento mancomunado. Un mismo acto, dos personas. En Estados Unidos sí se puede. Al menos en algunos estados, supongo, porque como allá pues hay varios estados, algunos podrán decir que sí, otros que no. Sí se puede. Entonces la pareja, por ejemplo, un matrimonio va, entonces, ahí sí es abogado, ¿no? Ante su abogado y otorgan testamento juntos. Se puede. Aquí no. Aquí llega la pareja y me dice, mire, Lick, queremos dejar nuestro testamento. Yo le digo con mucho gusto. Primero pasa la señora y el señor se queda afuera. Cuando ella salga, entra el señor y ella se queda afuera. Ella lo va a otorgar en una escritura. Se autoriza, se guarda y el otro viene y en otra escritura distinta, se va a autorizar. Bien. Sergio. Muy fino, licenciado. Interesante eso. Entonces interpreto que uno como abogado, cuando tiene un par de clientes en esta situación que quieren dejar testamento a sus hereditarios, pasa uno primero, hace una escritura, le determina el número y después otra escritura. Y no el abogado, tiene la obligación, en pocas palabras, de resguardar esos documentos en secreto
y que el cónyuge no sepa lo que el otro cónyuge deja en su escritura. ¿Es así, licenciado? Sí, nosotros tenemos la obligación de guardar el secreto profesional, especialmente en testamentos. Pero ahí no podemos nosotros mencionar absolutamente nada a nadie. Claro está que el testador tiene la libertad de poder decidir, mire, que yo se lo voy a enseñar a todo el mundo que quiera, ¿no? Él puede, pero nosotros no. Entonces, si ella saliendo le pide una copia, con mucho gusto se lo doy, y ya se le enseña a su esposo, y el esposo le enseña el de él a ella, y los dos se van contentos, está bien, porque fue decisión de ellos, ¿verdad? Pero si yo vengo y le digo al esposo, mire, su esposa hizo esta, no, ahí sí ya no puedo, ¿verdad? Ahí sí no puedo porque ya trasciende el secreto profesional. Sí, Lourdes. Entonces concluyo que el cónyuge nunca va a ser testigo. Exactamente. El cónyuge no va a ser testigo. ¿Podría ser testigo? No, porque es cónyuge, ¿verdad? Y acuérdense que el matrimonio crea parentesco. Y en el caso del matrimonio no crea grado, o sea, entre esposo y esposa no se crea grado, pero es un solo grado, pues prácticamente es una unidad. Por lo tanto, no pueden estar presentes en el mismo acto. Uno diría, pero si están de acuerdo los dos, todo lo que van a hacer y van a dejar ya. A ella. Y se olvida el hijo. Por eso, porque hay una disponibilidad, ellos tienen el poder de disponer de los bienes como ellos deseen, ¿verdad? Pueden estar muy de acuerdo, pero al final, en el mismo acto, ellos hacen preguntas y se asesoran más, entonces pueden tomar otra decisión, ¿verdad? Y no la tienen que consultar porque son los dueños, ¿sí? Entonces, es por eso que no se permite, no debemos permitir que nadie más esté ahí. Sí, Sergio. Sí, licenciado, disculpe, ciérreme la puerta, por favor. Retomando eso, lo que decía la compañera Lourdes, una propiedad que compraron entre pareja y la quieren heredar a sus hijos. Entonces, ¿cómo quedaría tal vez la recomendación del abogado para con ellos hacer la donación entre vivos en su momento y después un testamento para lo que es la formalización de este bien y que ellos no tengan el inconveniente de algún pago de impuestos posteriormente a sabiendas que tal vez los papás no le dejan ningún recurso económico para ello? Sí, la recomendación siempre que se le da a los clientes es que todo lo hagan en vida. Sí, es el testamento, es nuestro tema, pero yo siempre recomiendo que todo se haga en vida y no se haga en testamento, porque en vida no solo es automático, ¿verdad? La propiedad se traslada inmediatamente y se reservan el usufructo, es decir, que no tienen pena de que los van a sacar o algo así, porque no los pueden sacar, ahí está el usufructo vitalicio. Esa es la recomendación, que se haga en vida siempre, ¿verdad? O sea, es la mejor recomendación que uno puede dar a un cliente, en este caso, Sí, de que mil quiera veces, ayudar a sus familiares. mil veces. Mire, quizá, como yo siempre he dicho, tanto en la abogacía como en el notariado, el profesional tiene que ser ético, ¿verdad? Y en nuestro caso, bueno, a mí me conviene que hagan testamento porque voy a cobrar prácticamente un poquito hasta más que la donación. Uno. Y dos, si se va al proceso accesorio y lo sigo yo, voy a ganar unos 20, 30 veces más todavía. ¿Sí? Pero, como lo que me están pidiendo es una asesoría, ¿verdad? Para solucionar un problema futuro o evitar uno futuro, entonces yo les voy a decir, mire, háganlo en vida. Me estoy quitando de unos posibles honorarios más adelante, ¿verdad? Pero estoy dejándolos como ellos querían. O sea, ellos lo que buscan es certeza, tranquilidad y no gastos exagerados.
Entonces, esa es mi responsabilidad. Como pasa con los abogados también. Hay abogados que dicen, mire, mire, es que tengo un problema que mi esposo, pero queremos divorciar, pero ella más o menos. Que no. Vamos a demandar. De una vez, ¿verdad? Nada de que, mire, podemos platicar con ella, con el esposo, con la esposa. Tal vez encontramos un acuerdo en el cual los dos estén dispuestos a divorciarse de mutuo acuerdo, ¿no? Y podemos hablar y hablamos y les presionamos y aquí, bueno, como no, como tal vez se ponen de acuerdo. Así pasa, mira, y no, vamos a demandar, ¿sí? Entonces, el abogado le gusta pelear, pero hay veces que la solución es hablar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si uno pelea, cobra más, ¿verdad? Obviamente. Un proceso de divorcio peleando no solo dura alrededor de un año, entonces cobramos más, ¿verdad? Tranquilos. Pero si lo hacemos mutuo acuerdo, miren, yo el último de mutuo acuerdo que tuve, se presentó el memorial el lunes, el martes nos notificaban, el miércoles tuvimos audiencia y el lunes ya estaba la sentencia. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces es rápido, se cobra poco porque no podemos tampoco inventarnos. Miren, esa audiencia, qué pena, porque yo ni siquiera dije ni pío, ni buenos días, señor juez, mejor juez decir. Entonces, eh, y uno cobra, entonces se cobra menos. Pero la solución puede ser esa, porque lo que nos están pidiendo es soluciones, ¿verdad? No más problemas. Ahora, si el cliente realmente no quiere hablar, ahí es el problema, ¿verdad? Pero las soluciones son esas. Entonces, lo mismo pasa de notario. Yo le digo a los clientes, déjelo en vida. Esa es la mejor opción que puede tener. Está seguro, no se va con penas, ¿verdad? Se va en paz porque ya le dejó todos sus hijos tranquilo, ordenado. Eh, Mientras que si lo hace en testamento, usted sabe, el testamento es un documento formal y todo, puede dejarlo claro, pero puede haber alguien que no esté de acuerdo. Puede haber, y los bienes separan familias, entonces es mejor dejarlo todo en vida que dejarlo después, ¿verdad? Esa es la recomendación siempre. Claro está, que es como le digo, si yo llevo el proceso de soyo, voy a cobrar un buen dinero, un buen dinero, pero la asesoría es otra cosa, ¿verdad? Eh, entonces les decía que el testamento, cuando llegan dos personas de la pareja, lo primero que hacemos es decirles, mire, primero pasa uno, después pasa el otro, ¿verdad? No es que queremos estar, no, no se puede. Discúlpeme, pero por técnica notarial y por la secretividad del acto no puede estar. Al final les puedo dar una copia ya que ustedes están de acuerdo en ello, con mucho gusto, y ustedes están ya enterados del contenido de los testamentos. Tranquilo. Sí, vamos a ver, no vi quién, ¿cómo se llama? Eh, María Hidalgo. Ya, gracias, Lick. Con una consulta con respecto a esto del testamento. Fíjese que yo conozco una situación rara, pero no es inusual. Una persona hizo un testamento en el año, creo que 78, 80, por ahí. Estamos hablando de una persona con muchos recursos económicos. Estamos hablando de mucho, mucho dinero. Pero conforme fue pasando el tiempo, resultó que de sus 4 hijos fallecieron 2. Y después él falleció exactamente en el año 2011. Se hizo la lectura del testamento, se dio la entrega de los bienes a los herederos o a la familia que había dejado sus 2 hijos, y se entregó la parte a los que estaban vivos, a los otros 2. Pero resultó que con el tiempo apareció un testamento con una fecha más reciente. Digamos, si el otro era del año 80, este otro era del año como 93, 90, por decir algo. El punto es que ahí ya habían cambiado las situaciones. Ahí sí ya hubo diferencias en la repartición. Y una de las personas que estaba viva y que aparecía en el testamento, obviamente no le convenía ese nuevo testamento y lo impugnó. A la fecha siguen peleando por ese testamento que dicen que es falso. Mi pregunta es,
¿cómo es posible que se pueda dar una prioridad a un testamento anterior cuando ya el posterior ya cambia las situaciones? Y como a esta persona no le conviene, lo impugna y encima levanta una denuncia, una demanda, no sé, no me acuerdo, de que están haciendo una estafa con este Nuevo Testamento. Y es un problema terrible porque estamos hablando de cantidades millonarias. Claro. ¿Cuál sería la lógica a seguir en este tipo de situaciones? Porque ya está comprobado que donde hay dinero, hay problema. Sí, Y la sangre no importa. la La sangre sangre tiene menos valor que el vale, dinero. totalmente. Sí, bueno, primero aquí, yo tengo un caso parecido, pero no con tanto dinero, en donde hay un testamento y luego hay otro más actual. Mire, el que tiene validez es el más actual. ¿Sí? De primas a primeras, ¿verdad? De primas a primeras, el que tiene validez es el más actual. ¿Qué pasó en ese caso? Que imagino que es lo mismo que pasó en el que usted me menciona. El notario, por eso les digo, cuando uno autoriza un testamento, uno tiene la obligación notarial de enviar avisos a los registros de la propiedad, dándoles a conocer que tal persona otorgó testamento en tal fecha ante mí. No le decimos qué dejó ni a quién dejó, no, solo que dejó testamento. Entonces, cuando la persona fallece, va al registro de la propiedad a solicitar un informe en el cual le van a decir si dejó o no dejó testamento y si dejó testamento, ante qué notario, en qué fecha, ¿verdad? Ok, entonces ahí, en el caso que me pasa a mí, que esperemos que no haya problema porque estamos a punto de saber si va a haber problema o no, en el registro de la propiedad solo existía un testamento del año 2011, creo que era. Y el nuevo es el del 2019. Y ese no habían avisado. No significa que no exista, ¿verdad? Sí existe porque lo tenemos y ya se inscribió. Pero la notaria nunca dio el aviso. Eso es un incumplimiento de ella. Entonces, posiblemente lo mismo pasó ahí, ¿sí? Es una obligación Sí, del exacto, notario. Sí, es una obligación del notario porque exacto. ¿cómo vamos a saber si hay otro testamento? Si puede haber muchos, pues, pero si no se dan el aviso, ¿cómo vamos a saber? Sin embargo, si aparece, tiene más validez que el antiguo. Ahora, ya cuando se impugna, pues ahí sí, si hay alguna realmente situación impugnable, como puede ser falsificación de firma, eh, falsedad de datos, ¿verdad? Por ejemplo, yo conocí un caso en donde el señor le dijeron que había hecho testamento y pusieron, ahí está el testamento, ¿verdad? Está el testamento. eh, pero resultó que los que impugnaron pudieron comprobar que en esa fecha, justamente, y eran como 10 o 20 años antes, él había viajado, estaba de viaje, estaba en el extranjero. Y lo comprobaban con su situación migratoria. Estaba en el extranjero, entonces, por lo tanto, no pudo haber firmado ese testamento. Miren, con eso se los bajaron. Pero hay cosas que no se pueden probar, ¿verdad? Es imposible. Si la firma está falsificada, sí es probable comprobarlo por medio de expertos, ¿verdad? Pero, sí, entonces ahí está la situación. Por eso es mejor dejarlo en vida, ¿verdad? Porque, Correcto. Lo que pasa es que, perdón que le interrumpa. Lo que pasa es que la persona estaba en sus cabales en ese entonces, estaba en Guatemala, pero a la persona que no le conviene ese Nuevo Testamento, ujú, obviamente lo impugnó diciendo, argumentando falsificación de firmas, que engaños, que esto, pero mi pregunta específica es, ¿cómo puede tardar tanto una impugnación y no se puede demostrar que definitivamente el Nuevo Testamento es el correcto, es el válido y que esta otra persona pues ya termine con esa situación, ¿verdad? Porque ya estamos hablando de 15 años y no se ha logrado avanzar. esa es la realidad del sistema de justicia de Guatemala, ¿sí? Eso es, uno diría, es fácil comprobarlo, porque si se tienen dictámenes de expertos grafotécnicos, la documentoscopía,
la documentoscopía, que nos viene a verificar si el documento es, por ejemplo, si en la hoja en donde aparece el testamento tiene la antigüedad que debe tener y la tinta que está impresa en él tiene la antigüedad que debe tener, por ejemplo. Todo eso lo verifica la documentoscopía, que el documento sea realmente verdadero. Y la grafotecnia, que verifica que la firma, en este caso, o la letra, si es que está escrita a mano, es de la persona que dice ser. Ajá. Aunque la firma sea distinta, les he mencionado yo, a la que aparece en el DPI o en la cédula, si se hace ante un notario, pues es la firma de la persona, es la autorización que está dando, la aceptación. Entonces, eso se puede comprobar por medio de estudios grafotécnicos. Yo con eso no diría suficiente si hay dictámenes que le dan la razón a uno, ¿para qué seguir? Pero es que estos casos son tardados porque, primero, este es un juicio ordinario civil y esos juicios ordinarios civiles hay que estar, pero se piden las cosas hasta 5 veces con tal de que avancen. Entonces, no es nomás de decirle, señor juez, solicito que se ponga a la vista tal dictamen de tal experto. Entonces el juez resuelve como a los 3 no sé cuántos meses, se toma en consideración los solicitados y tendrá a la vista en su momento oportuno. O sea, no está diciendo nada. Después se le dice, señor juez, se solicita que se informe cuál fue el... Y así se está. Miren, es una cosa imparable. Entonces se pospone demasiado y después aparece otra impugnación, después aparece otra cosa. Pues por eso es que son largos. No deberían de serlo, creo yo. Pero así es, sí. Los procesos accesorios que ya se tramitan en lo judicial es porque hay algún problema y son larguísimos, ¿verdad? Años, años de años. Sí. Yo tengo uno que se volvió judicial, que ya lleva 8, creo yo, 8 años por ahí. Y no ha pasado ni de la mitad del proceso. No, no, ahorita tenemos como 2 años de que no ha pasado nada. Sí, así. Entonces, y así va a pasar, ¿me entiendes? Porque no hay manera. Sí, Eric. Licenciado, buenos días. Buenos días. Licenciado, quería presentarle de un caso real también que estaba yo viendo hace unos días. Que si bien es cierto que la sucesión pues comienza a partir de que fallece el titular, ¿verdad? O sea, la persona que deja algunas propiedades sin destino. Pero en un caso que sucedió es de que la persona tenía 2 hijos, pero uno ya era mayor de edad y sí le hizo unos documentos de compraventa. Pero al otro que era menor en aquel entonces le dijo, bueno, estos 2 pues van a ser para ti. Pero como nadie le dio una asesoría o él nunca preguntó, entonces solo le entregó los documentos que están a nombre de esa persona, pero no pudo dejarlo a nombre del hijo. Entonces da la situación de que aproximadamente hace 40 años en que quedó así. Viene esta persona, viaja a Estados Unidos y nunca hizo el traspaso o una declaración jurada. Regresa hace como 2 años y hace ese procedimiento. Pero resulta que ahorita, en la actualidad, están en esa situación de que la hermana pues le está pidiendo que se haga la división de bienes de estas 2 propiedades que quedaron sin repartir. Pero en vida se le dijo al menor de que eso eran de él, solo que porque era menor de edad no se le podía dar un documento o una compraventa. En este caso, lo que más se practica aquí en las comunidades, ¿qué se procede en esta situación? ¿Se puede manifestar o el juez puede determinar de que sí, la otra persona sí se le dio lo que le correspondía en aquel entonces y lo puede demostrar mediante las escrituras, y la otra persona pues solo puede presentar estos documentos que están en el poder de él, pero no están a su nombre? Claro. ¿Cómo se procede en esa situación, Lick? Disculpe. Sí, mire, ese caso es
Lamentable para el hijo que era menor de edad porque de palabra no se puede testar, ¿verdad? Y no se puede trasladar la propiedad de una persona a otra solo con la palabra, al menos bienes registrables, bienes inmuebles. Entonces, lo que legalmente procede es de que justamente esos bienes tienen que dividirse entre todos los herederos. Eso no hay de otra porque no hay un documento legal que los ampare. Ahí fue una mala práctica o mala asesoría del notario porque a un menor de edad sí se le puede traspasar un bien. O sea, no es como que "Ay, soy menor de edad, no puedo tener bienes, ahí viene". Yo conozco un menor de edad que tiene más bienes que los que voy a tener yo alguna vez en mi vida. Bueno, entonces, este menor de edad, ¿por qué tiene bienes? Porque se los han trasladado sus abuelos. Se puede. Entonces, el padre le tendría que haber donado al hijo menor de edad por medio de un gestor de negocios, se le llama. Es una persona que interviene, puede ser la abuela, puede ser el tío, puede ser el, la mamá, inclusive, en donde ella acepta la propiedad a favor del menor, ¿no? Como lo que está recibiendo solo son derechos y no obligaciones, se puede. Entonces, ahí fue mala asesoría. Lo hubiera podido haber hecho, aunque fuera menor de edad, no importaba. ¿Sí? Y a la otra hermana le dieron todo y Gracias, Lick. se quedó sin nada. Sí, claro. Muy bien. Entonces pasemos a lo que es el testamento. El artículo 935 nos conceptualiza qué es el testamento. Entonces, favor de leerlo. $935. Concepto del testamento. El testamento es un acto puramente personal y de carácter revocable, por el cual una persona dispone del todo o de parte de sus bienes para después de su muerte. Muy bien, muchas gracias. Se cuenta, es un concepto fácil y sencillo, pero nos dice varias cosas. Primero nos dice que es un acto personal, lo cual puramente personal, dice todavía, más categórico, lo cual significa que solo lo puede otorgar el testador, no cabiendo una representación. En los actos de la vida civil, la ley permite la representación, ¿no? En varios actos de la vida civil, eh, casi que en la mayoría, tanto para cuestiones administrativas, familiares, judiciales. Sin embargo, hay algunos que la ley considera como personalísimos, los cuales significa que no cabe representación. Entonces, un mandatario, un contrato de mandato es aquel por el cual una persona llamada mandante le confiere facultades de representación a otra, llamada mandatario, ¿verdad? El mandatario puede casarse, se puede divorciar en representación del otro, ¿verdad? Pero no puede testar, no puede otorgar testamento, ¿sí? O sea que es necesario que el notario y el testador estén directamente, físicamente, en vivo y en directo, ¿verdad? Por decirlo así. Es un acto revocable, esencialmente revocable. O sea que el testador puede dejar sin efecto su voluntad o modificarla, ¿sí? Por medio de un testamento posterior. Entonces, la garantía del testamento tampoco lo es, no es una certeza 100%, porque así como hoy hay un testamento a favor de la familia y la familia está feliz, puede que el señor se haya enamorado de alguien más y el amor es ciego y sordo también. Y luego hace un nuevo testamento en donde le deja todo a la nueva pareja. Bueno, y lo de la familia, según ellos, ahí está su testamento. No, el otro lo revocó. Entonces, certeza 100% no hay. Es un acto revocable, porque es parte de la autonomía de la voluntad del testador, de su poder de disposición. Es un eh, acto por el cual se dispone el patrimonio, ¿verdad? Porque permite disponer de todo o de parte de los bienes patrimoniales, ¿sí? Ahí el testador pues tiene esa disposición. Además, tiene un efecto mortis causa. Eso ya lo sabemos, porque los efectos del testamento se producen a partir de la muerte.
Mientras el testador viva, los supuestos beneficiarios solo tienen una expectativa, ¿verdad? La expectativa de que van a heredar algo. Pero no hay todavía certeza, ¿sí? No tienen ningún derecho adquirido, definitivamente. Y es solemne, posee la solemnidad porque debe observar formas legales que son esenciales, las cuales si se omiten pueden causar incluso la nulidad del mismo, ¿sí? El testamento. Cuando uno estaba en el colegio, es que me pusieron a escribir un testamento, o sea, escribí, por decir que uno escribió mucho, ¿verdad? O que lo que uno leyó era un testamento, como que fuera mucho. Y hay testamentos que son bien pequeños, ¿verdad? Todo depende de cómo se deje, de si hay herederos, hay legatarios, cuántos bienes, cuántos herederos, cuántos legatarios. Pero uno normal cabe en una hoja, ¿no? 2 páginas y ya estuvo. Lo básico, pues uno básico. Ya con más disposiciones, pues va agrandándose. Muy bien. Continuemos. Características doctrinales del testamento. Bueno, primero que es unilateral, en el sentido que dijimos que solo una persona comparece en el acto, que es la que está disponiendo, ¿verdad? No pueden haber dos, solo ella. Es personalísimo, pues que dijimos que solo esta persona puede comparecer en persona, no por medio de representante. No se acepta así. Es solemne. Cuando decimos solemne, además de que significa que hay formalidades específicas según la ley, también en derecho notarial solemne se significa que debe ir en escritura pública. Sí. Esa es la regla general, digamos. Hay unas excepciones. En escritura pública. La escritura pública solo los notarios las faccionan, las realizan. Es revocable, ya lo dijimos, así como se otorga, así se puede revocar tranquilamente. Es mortis causa, puesto que si bien se realiza en vida, sus efectos son para después de la muerte, y es dispositivo, tomando en cuenta que se dispone de bienes, derechos, obligaciones y demás. Ahora, la pregunta es, ¿qué tanto puede contener un testamento? ¿Ah? ¿Qué tanto podemos disponer por medio de esa característica de que es dispositivo? ¿Qué tanto podemos proponer? Entonces aquí les puse yo una especie de contenido posible del testamento, ¿no? Ahí vamos a poner de todo un poco. Pero una cosa importante es la institución del heredero. Universal o de cuota le llaman en doctrina, que es cuando no solo hay un heredero, sino hay varios. Entonces cada uno tiene una cuota proporcional de esa universalidad que están sucediendo, de la que están heredando. Pero es universal en el sentido de que está adquiriendo bienes, derechos y obligaciones, ¿verdad? Eso siempre debe haber. De lo contrario, el testamento puede incluso quedar nulo si no hay un heredero, ¿verdad? Siguiente, la asignación de legados, que pueden ser legados de cosas, cantidades, créditos, condonaciones de deuda, etc. ¿Sí? Es decir, ya sabemos que el legado es la especificación individualizada de quién le va a suceder, ¿verdad? En algo específico. También el nombramiento de un albacea. El albacea es un ejecutor testamentario, es decir, que el que va a ejecutar esas disposiciones del testador. A él el testador le está confiando que cuando él ya no esté, él realice lo que él dejó ahí en el testamento, que él lo haga valer. O sea, el albacea se encarga de administrar la herencia mientras se adjudica. Ya cuando se adjudicó, entonces ya los herederos ya no son herederos, ya son propietarios. Por lo tanto, el albacea ya no tiene nada que hacer, ya cumplió. Sí. Pero El mientras albacea es el abogado, ¿verdad, Lick? Disculpe. puede ser el notario o puede ser cualquier otra persona, ¿sí? Que el testador, puede ser un heredero inclusive, que el testador haya asignado para el efecto.
Hay varios notarios que cuando realizan el testamento les dicen, miren, no quiere dejar una albacea, les explica, pero con tal de que ellos sean los albaceas, porque así ganan 3 veces, ¿verdad? Se gana por haber otorgado el testamento, autorizar el testamento. Luego se gana en el proceso accesorio para administrar toda la herencia, porque de ahí hay que pagarles honorarios. Y posiblemente el proceso accesorio, ¿no? Entonces, está bonito el negocio, pero pues a mí no me gusta hacer eso porque yo no sé si afortunadamente ninguno de mis clientes que han otorgado testamento ha fallecido. Entonces, yo no quisiera, porque uno nunca sabe si ya en ese tiempo uno va a seguir ejerciendo. Tal vez uno ya no, tal vez ya uno ya se retiró y resulta que falleció y uno tiene que ser el albacea, ¿no? Entonces, pero sí puede ser cualquiera. Siguiente, la constitución de un fideicomiso testamentario, que es aquella situación que se da cuando la persona le confía a una institución fiduciaria, generalmente un banco, la administración de un patrimonio para beneficio de sus herederos, ¿verdad? Sus beneficiarios. Esto con tal de mantener un orden, una responsabilidad en cuanto a ese patrimonio. Puede ser que el padre considere que sus hijos no son aptos para administrar ese patrimonio porque son irresponsables, porque no tienen el conocimiento necesario, porque se mal acostumbraron solo a recibir y no a involucrarse tanto en el negocio de la familia, qué sé yo. Entonces el causante, el testador dice, mejor para no desampararlos y que nunca se queden sin nada, y evitar que despilfarren o que lo pierdan por mal manejo, mejor se lo encargo a una institución especializada. Y esa institución se va a dedicar a administrar el patrimonio o algún bien en específico. Y les va a dar pues, los beneficios a ellos. Puede ser por plazo y así. Entonces se puede instituir, está muy bien. También se pueden constituir fundaciones. Fundaciones que no son lucrativas, ¿verdad? Las fundaciones tienen ánimo lucrativo. También se puede. Las donaciones por causa de muerte, que lo vamos a ver en su momento. También disposiciones de carácter familiar o moral, media vez no contradigan la ley. Una disposición familiar puede ser la tutela testamentaria, que el libro 1 de su Código Civil establece que procede cuando el padre sobreviviente, así le llama la ley, ¿verdad? Que el padre que de los dos solo queda uno vivo y tienen hijos menores de edad, ahí en el testamento decide de una vez que si faltare, se pierde la patria potestad. Entonces, ¿quién representa a los hijos? Entonces, de una vez se nombra un tutor, ¿sí? Directamente, por medio del testamento. Entonces, como es un acto de última voluntad, se toma en cuenta. Tiene preeminencia sobre las otras clases de tutela que establece la ley. Entonces, eso se puede especificar ahí. Incluso cuando digo moral, es porque hay veces que ponen condiciones que rayan en la moralidad o no, ¿verdad? Porque puede ser que una persona diga, mire, le pongo como condición a mi hijo que nunca se case. Entonces, esa condición para la ley es nula, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un derecho humano, que es el derecho al Estado civil, ¿no? Cada persona tiene el derecho a estar casada o soltera, no a la fuerza, ¿verdad? Casada a la fuerza, no, pues, pero me refiero a elegir voluntariamente su estado civil. Entonces no puede estar condicionado, ¿verdad? Eh, pero, por ejemplo, sí dice la ley que si en la disposición se pone que no quiere que se case con persona determinada, esa sí es válida. Imagínense ustedes. A la señora no le cae bien la nuera, ¿verdad? Entonces le dice, "Mire, no quiero que se case con ella. Así, si no, no recibe nada. Y esa condición dice la ley que sí es válida. Fíjense.
Entonces, ¿se raya en lo moral o no? ¿Verdad? Porque qué tan moral es pues evitar que una persona haga su vida libremente con quien quiera, ¿verdad? Pero bueno, luego tenemos también que se pueden contener dentro del testamento instrucciones sobre funerales, sobre administración provisional, cumplimiento de cargas, cuanto sea posible. ¿Sí? Hay personas que dicen, mira, para cuando yo me muera quiero que hagas esto, esto y esto, que y ya hay unas instrucciones, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esas instrucciones a veces, como son de palabra, generalmente son de palabra, ¿verdad? No se cumplen, ¿verdad? Porque generalmente la familia tiene otras disposiciones, ¿verdad? Que consideran más apropiadas, ¿verdad? Entonces, sí. Pero sí, él instruyó en su testamento esas condiciones. Lo que se le recomienda al testador es, primero, tiene que dar a conocer su testamento en vida. No lo vaya a esconder, que no sea secreto, que es una cuestión que muchos optan, ¿verdad? La secretividad. No, pues si va por unas instrucciones de ese tipo, tiene que decirles, enseñárselas a sus herederos, pues, porque de lo contrario, ¿cómo las van a cumplir? No habría cómo, eh, para que se sepa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tengo una albacea, nombre una albacea, y ahí están las instrucciones, el albacea le tocará hacerlas cumplir, ¿verdad? Aunque la familia se oponga, porque quien tiene la última palabra es él, porque está cumpliendo las disposiciones del testador, no es que a él se le haya ocurrido, ¿verdad? Esa es su obligación. Bueno, eh, eso entre muchas cosas, ¿verdad? O sea, realmente el testamento cabe en muchas cosas. Yo les conté el caso de este señor que le dejó un testamento a sus hijos, pero solo se despidió de ellos. Cada cláusula era una despedida de cada uno de sus hijos. No había nada, ¿ves? No había bienes, no había cargas, no había nada. Entonces, y les conté que cuando se los leí, el testamento, la lloradera que tuvieron así a mares, ¿no? Que no sabía yo si era por el mensaje que les estaba leyendo o porque realmente no les dejó nada, pero y que tal vez se ilusionaron, ¿verdad? Entonces, ese testamento no tiene, o sea, se autorizó y todo, pero al final no tiene ninguna validez, ¿verdad? Porque no se está disponiendo de nada, ¿verdad? Entonces, ahí es prácticamente, es un testamento que pierde la validez porque no se está disponiendo de nada, ¿verdad? Ahí sí que no hay ninguna disposición más que un mensaje que no tiene efecto jurídico alguno, ¿verdad? Eh, Entonces ahí se queda, ¿no? No hay incluso en ese tipo de ese testamento que yo les comento, no hay heredero, ¿no? No hay condición de heredero porque no hay nada que heredar tampoco, ¿no? Entonces, eh, pues es como más un documento de despedida que otra cosa. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? Bueno, ¿Habrá tenemos algún artículo en la Perdón. ley o el mismo que otorga el testamento puede poner el tiempo en el que quiere que se lea el testamento? No, porque la ley lo establece. La ley establece que, bueno, uno puede leer el testamento. Generalmente cuando fallecen y van con el notario donde está el testamento, ahí lo leen, ¿verdad? Pero la leída formal se da en un acto que se llama Junta de Herederos. Y para llegar a la Junta de Herederos hay que pasar por varios pasos antes, como por ejemplo publicar edictos en el diario oficial. Entonces es un paso así, un mes y algo, que ya se lleva a cabo. Tuve un proceso accesorio que se duró más de un año en la Junta de Herederos. Así se estableció, cada quien. Y Sergio, Licenciado, tengo una pregunta. Para el desarrollo de una albacea, entonces en este caso la ley permite que pueda ser un abogado y que pueda ser un médico. No tienen ellos ninguna limitante de participar en ello. no, ahí no hay ninguna limitante. No.
Incluso la ley establece que el albacea pues, debe percibir honorarios. Y los puede ya determinar el testador en su momento. Perfecto. Gracias, licenciado. Tenemos otro tema que no se los puse en la presentación, pero está en su material, que es el testamento hológrafo. Está en su página 28. Se me olvidó ponerlo en la presentación, pero esto se refiere a una clase de testamento que es más histórico, en donde la persona de puño y letra redactaba sus disposiciones. La firmaba, incluso algunas veces con huella digital, y se acabó. Y eso era válido para la sucesión testamentaria. En Guatemala eso no es permitido, ¿no? Es decir, una persona puede hacer su testamento y puño y letra y todo, pero si no acude ante un notario, no tiene validez ese documento. Ese documento queda nulo. En el grupo pasado me preguntaban, mire, Alec, y un video. ¿Qué pasa si el testador deja el video? Ahí dice todo. Pues en Guatemala tampoco tiene validez el testamento en video o en audio, ¿verdad? Entonces las formalidades indican que siempre debe estar la presencia del notario. Entonces puede ser que la persona lo haya escrito de puño y letra, eso es permitido. Pero tiene que ir con un notario para que el notario haga constar que esa hojita escrita con su puño y letra contiene el testamento de esta persona. Y además, dice la ley, debe ir en un sobre cerrado. O sea, el testador no se le enseña a nadie. Y va en un sobre cerrado y en ese sobre el notario tiene que redactar el acta donde hace constar que ahí está el testamento de esa persona. Y luego se da el aviso a los registros de la propiedad. Y ya está. Ese testamento se le llama testamento común cerrado. Cerrado porque va en sobre, ¿verdad? Sobre cerrado. Pero ya en la realidad ese no es recomendable para nada, ustedes, porque ese sí trae un montón de posibles complicaciones. Si el otro es impugnable, no digamos este, ¿verdad? Si no se entiende una palabra, porque a veces hay gente, imagínense, así como yo que escribo todo feo, tal vez dicen, eso no lo quiso decir, dice otra cosa, ¿verdad? O la gente que no tiene conocimiento legal, pues puede disponer de cosas que no son posibles. O inclusive, dice la ley, que si el sobre en donde va el testamento aparece roto, o un poco roto al menos, ya se puede impugnar, se puede declarar nulo. Entonces, en realidad no tiene mucha certeza jurídica, ¿verdad? Porque también ahí hay que decir, ¿quién se va a quedar con ese sobre? ¿Verdad? Si lo va a guardar él, o se lo va a dejar al notario para que lo guarde, o va a dejarle a la otra persona, pero cosas pueden pasar, ¿verdad? Que un niño travieso, que es cualquier cosa, ¿verdad? Y se rompa. Ya estuvo que lo que dejó ya no tiene validez. Entonces, uno siempre le recomienda que ese no se deje, por tanto problema que puede causar. Pero bueno, hay gente que le gusta así, ¿no? No hay problema. Pero lo que va a decir es de que el hológrafo se refiere cuando no hay intervención notarial y antes era válido solamente así. Ahora eso ya no es posible. Sí, por favor, ¿alguien me iba a hablar? Alex, solo le iba a consultar, pero así como ese, no precisamente lo tiene que guardar el notario, entonces. No, el testador tiene la decisión, ¿verdad? De quién lo guarda, o si lo guarda él o alguien más, o el notario. Sí. Gracias, Alex. Voy a pasar un video ahí por WhatsApp. Es un poco mal creado, y es chistoso, pero ejemplifica, ¿sí? Un testamento que no es válido. Yo creo que es más chiste que otra cosa, pero es gracioso. Ahí se lo voy a pasar en su WhatsApp. Bueno, hasta aquí llegaría
El examen yo pensaba que teníamos el otro sábado, la verdad que no estaba yo consciente de que era 15. Entonces, hasta aquí llegaría, porque no hay de otra. Con la tarea, pues ahí en su momento vamos a hablar de eso. Ya la recibí. Entonces, solo es de esperar. Y yo les estaré enviando por WhatsApp también el contenido del examen, aunque es hasta lo que vimos hoy, ¿verdad? Así que no hay pierde, pero igual se les voy a especificar. Y más o menos la forma del examen, ¿no? Que no es algo complicado. Sería el 22, creo que es, ¿verdad? 22 de agosto. Y pues aquí nos vemos para el mismo y estamos, ¿verdad? Bueno, entonces, muchas gracias por la asistencia, su participación en sus cámaras. Les agradezco mucho. Que tengan un buen descanso la otra semana y nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Lick. Muchas gracias, Lick. Buen día. Gracias. Muy buen descanso. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Buen día.